Para hablar del control de la transmisión, lo primero que tenemos que explicar es cómo se produce esa transmisión del COVID-19. El coronavirus tiene gran capacidad para contagiarse. Aquí tenemos un esquema de cómo se produce el contagio, imaginando que cada persona puede contagiar a otras 3. Podría ser incluso más. Alguna de las variantes del virus se sabe que cada persona puede contagiar incluso más de 3. Y esto es lo que produce lo que nosotros llamamos un contagio exponencial. Lo vemos aquí. La primera persona infectada contagió a 3, pero cada una de esas 3 contagia a otras 3. En la siguiente fase, cada una de esas contagia a otras 3 y nos encontramos con que en poquito tiempo pasamos de una persona infectada a tener 30, 40, 60, muchas personas infectadas a partir de un único caso. La única manera de controlar esta transmisión es conseguir aislar de manera precoz ese caso para que esta cadena se rompa y no contagie a nada más. Si tardamos en controlar los casos, lo que vamos a hacer es que esta cadena está ya muy expandida y es mucho más difícil de controlar. En este concepto de controlar la transmisión tenemos que entender 3 cosas que son muy importantes. Los pacientes asintomáticos transmiten la infección. Sabemos que hay un porcentaje de pacientes que tienen personas que están infectados por el COVID y no lo saben, pero a pesar de no saberlo y no tener síntomas pueden controlar la infección. Por eso después veremos cómo se hace para controlar a estos pacientes asintomáticos. También sabemos que los pacientes, aun los que tienen síntomas, empiezan a contagiar los días anteriores a sentirse enfermos. Es decir, que si yo hoy empiezo a tener síntomas, hoy empiezo a tener tos, hoy tengo fiebre, ayer, antes de ayer, en los contactos que tuve esos días previos los pude haber contagiado. Y el tercer punto es que las vacunas ayudan mucho, ayudan a disminuir la incidencia de la infección, ayudan a disminuir la gravedad de la infección, pero también sabemos que las personas vacunadas, aunque algo menos, también contagian. Se pueden infectar y contagian. Es decir, que el estar vacunado no evita que podamos contagiar a otros. Bien, decíamos que la manera que tenemos para controlar la transmisión es evitar esta cadena exponencial que vemos en la parte de arriba de la diapositiva, de que un caso puede provocar muchísimas más infecciones. ¿Y eso cómo lo hacemos? Detectándolos precozmente. Detectando precozmente los casos para aislarlos y evitar que contagien a otros. Para eso se hacen los estudios de contactos. Los estudios de contactos lo que buscan es, cuando detectamos un paciente, una persona que se ha infectado por COVID, buscar todos sus contactos en las 48 horas anteriores para aislarlos y evitar que esos que se pudieron haber contagiado sigan transmitiendo la infección. Es el objetivo también que tenemos cuando hacemos registros de clientes en la hostelería. Es muy difícil a veces saber cuántos los contactos con todas las personas que estuvimos en las 48 horas previas. Pero si tenemos registro de quién estuvo en un local, cuántas personas estuvieron, podemos ser capaces de analizar los contactos si en ese lugar hubo un caso positivo. El mismo objetivo son de las aplicaciones como el Pass-COVID, similares, o los códigos QR que nos permiten registrar en los lugares en los que estuvimos, de manera anónima por supuesto, y eso tiene como parte positiva que seremos capaces de, en el caso de que surja un positivo, analizar a todas las personas que han estado en el contacto de ese positivo. También una de las formas de detectar todos los casos que pueden aparecer y para evitar mantener la transmisión son los cribados, de los que vamos a hablar después. ¿Qué pasa si yo soy un contacto estrecho? Si yo soy un contacto estrecho, soy una persona que estuvo en contacto con un paciente positivo de COVID-19, significa que me puedo contagiar de COVID-19 y entonces tengo que garantizar mediante el aislamiento que no voy a contagiar a otros. ¿Qué se hace con los contactos estrechos? Se les hace una prueba diagnóstica para garantizar que en ese momento no están infectados, se les hace un seguimiento y una cuarentena, un aislamiento durante 10 días. Todo esto con el objetivo fundamental de que estos contactos estrechos, que son personas que estuvieron cerca de alguien infectado y que se pueden infectar, no sigan transmitiendo la infección. Las vacunas, una vez más, han venido a ayudarnos y los vacunados que sean contactos estrechos, si se realizan la prueba diagnóstica y es negativa, aunque van a estar vigilados durante esos 10 días, por la menor probabilidad de contagiar no tienen que realizar la cuarentena.
pero eso sí, siguen estando en algún riesgo de contagiar, siguen estando en algún riesgo de infectarse, por eso van a tener un seguimiento y van a tener que realizar pruebas diagnósticas. Los contactos estrechos vacunados, como estaba diciendo, de manera general no tienen que hacer cuarentena, pero sí seguir todas las recomendaciones sanitarias. Sí usar mascarilla en todas las interacciones sociales. Hay que ser aún más estrictos si soy en contacto estrecho, aunque esté vacunado, en mis interacciones para no sacarme en ningún momento la mascarilla. No debo acudir a eventos multitudinarios y vigilar la aparición de síntomas, porque a la aparición de cualquier síntoma, en este caso con más rapidez, tengo que aislarme y contactar con el sistema sanitario. Es muy importante este esquema que está aquí planteado, que es que sabemos que la infección se transmite también por asintomáticos. Hay muchas personas que no saben que tienen la infección y que la pueden transmitir. Son los asintomáticos que están haciendo una vida completamente normal, que acuden a su trabajo, acuden a sus reuniones sociales, laborales, familiares, pero pueden transmitir la infección. Estos contactos asintomáticos pueden contagiar a otros. Si no los detectamos de manera precoz, pues contagian a otros, algunos de ellos también serán asintomáticos y otros podrán tener enfermedad más grave. Y así durante varias fases hasta que puedan contagiar a mucha gente. Por eso es muy importante que seamos capaces de hacer una cosa, que es que todos los asintomáticos seamos capaces de detectarlos de manera precoz para aislarlos adecuadamente y evitar que estos infectados asintomáticos transmitan la infección a otra población, a otros contactos con los que se relacionen habitualmente. Por eso es importante detectar y aislar a todos los asintomáticos. Si los detectamos y los aislamos, vamos a conseguir que no se produzca transmisión de la infección. ¿Y cómo lo hacemos esto? Pues mediante los cribados. Los cribados lo que hacen es buscar en población asintomática, población que no tiene ningún síntoma, población que no es consciente de que puede estar infectada, buscar esos asintomáticos que pueden estar transmitiendo la infección. Se puede hacer mediante PCR o antígeno, como digo, detectan todos los casos asintomáticos, cortan estas cadenas de transmisión para evitar que sigan aumentando los casos. Se pueden hacer de diferentes maneras, cribados puntuales que se han hecho muchas veces en situaciones en las que hay mucha transmisión para detectar estas cadenas de transmisión. Se pueden hacer cribados periódicos como los que se hacen en las residencias por ser grupos vulnerables, los que se hacen en personal esencial, los que se pueden hacer en la hostelería con intención de actuar sobre personas que tienen muchos contactos y se pueden facilitar esa transmisión si son asintomáticos. Y por último, hay que recordar que acudir a los cribados lo debemos hacer todos, porque nos aporta tantos beneficios desde el punto de vista individual, nos van a detectar la infección de manera precoz y sobre todo desde el punto de vista colectivo para evitar mantenerse la transmisión.